Muy buenas tardes. Vamos a presentar el simulador de investigación de operaciones realizado por Diego León Gallón Hoyos, John Jaime Amaya Correa y quien les habla, Daniel Tamayo Roldán, estudiantes de la Católica del Norte. Para comenzar, vamos a tener la siguiente situación problemática. El Hospital San Juan de Dios está interesado en ofrecer dos nuevos servicios: consulta a domicilio y hospitalización en casa. Para analizar el mercado se realiza una encuesta a los usuarios de acuerdo a su nivel de ingresos para identificar qué porcentaje estaría dispuesto a pagar por cada uno de los servicios, por ambos servicios o no estaría dispuesto a pagar por ninguno de los servicios. En la tabla evidenciamos los resultados. Como podemos observar, aquí tenemos los porcentajes con respecto a los ingresos de los usuarios y a las alternativas que se nos ofrecen. Después de hacer este análisis, si escogiéramos a un usuario al azar, encontramos estas cuatro preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que esté dispuesto a pagar solo por el servicio de consulta a domicilio? ¿Cuál es la probabilidad de que esté dispuesto a pagar solo por el servicio de hospitalización en casa? ¿Cuál es la probabilidad de que esté dispuesto a pagar por ambos servicios? O por último, ¿cuál es la probabilidad de que no esté dispuesto a pagar por los servicios? Adicional a esto, el hospital para ofrecer estos servicios tiene dos opciones: contratar o subcontratar personal, para lo cual hace el siguiente análisis de utilidad y pérdida de acuerdo a la probabilidad de demanda de los servicios. En el siguiente cuadro encontramos entre los estados de la naturaleza las opciones que tenemos y la probabilidad de ocurrencia sobre los estados de la naturaleza. Y acá tenemos todos los datos de utilidades o pérdidas que podemos tener de acuerdo a esos estados de la naturaleza y a las opciones que tenemos de contratar o subcontratar. Vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿cuál será la mejor decisión para la empresa? Después de haber observado la situación problemática que vamos a poner en el papel, nos vamos a ir al programa WinQSB para darle solución. Para comenzar, entonces buscamos nuestro programa WinQSB y nos vamos a ir a la parte de análisis de decisión. Nos vamos a un archivo y le damos nuevo problema. Vamos a ponerle entonces nuestro nombre, investigación de mercado, donde tenemos tres estados de la naturaleza y cuatro probabilidades. Le damos OK. Antes de comenzar, debemos saber que en un análisis bayesiano la probabilidad de ocurrencia va a ser igual para cualquiera de los estados de la naturaleza. Es por esto que si tenemos tres estados de la naturaleza, vamos a iniciar diciendo que vamos a tener un 0.3333% de probabilidad. Vamos a colocar todos los decimales para que al final nos dé 1. Luego de haber terminado de poner nuestros datos en la tabla, podemos ubicar los nombres de cada uno de nuestros estados de la naturaleza y las opciones que tenemos para ello. Para esto nos vamos a donde dice editar y estados de la naturaleza, y ahí colocamos los nombres de cada uno de nuestros estados. Igual para todos. Después de tener nuestra tabla con todos los estados de la naturaleza y nuestras alternativas, vamos a darle solución y vamos a solucionar el problema. Pues como podemos observar en la tabla de resultados, encontramos la probabilidad de ocurrencia de cada alternativa con respecto al estado de la naturaleza en que se encuentra. Por ejemplo, la primera pregunta nos habla de la probabilidad de que un usuario esté dispuesto a pagar por el servicio de consulta a domicilio. Y en la tabla encontramos que para ingresos hasta de 2 salarios mínimos legales vigentes, esta probabilidad es del 20%. Para ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos legales vigentes, la probabilidad es del 50% y para más de 5 salarios mínimos legales vigentes es del 30%. Asimismo, encontramos las respuestas para cada una de las demás preguntas. Entonces, cuando hablamos de hospitalización en casa, encontramos que hasta 2 salarios legales vigentes es del 33.33% y así igual para los otros dos estados de la naturaleza. Cuando hablamos de ambos servicios, encontramos un 10.53% en el primer estado y vemos los demás estados de la naturaleza. Y para ningún servicio encontramos el 73.16% en el primer estado y igualmente observamos los de los demás estados. Otra forma de observar nuestro ejercicio o nuestra solución
es ver el árbol de decisiones. Vamos a darle clic acá y le damos OK. Y acá vamos a observar nuestro árbol de decisiones. Luego de haber observado nuestro árbol de decisión, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra situación problemática. Para esto, volvemos al inicio y vamos a darle nuevo problema. Ya no lo vamos a hacer por análisis bayesiano, sino por tabla de análisis. Vamos a colocarle el nombre contratación. Vamos a tener 3 estados de la naturaleza y 2 alternativas. Como tenemos la probabilidad, entonces vamos a comenzar a llenar nuestros datos. Un 30%, luego tenemos un 50% y por último tenemos un 20%. Y así vamos a terminar de llenar nuestra tabla. Luego de llenar nuestros datos, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primer ejercicio, que es cambiar nuestros estados de la naturaleza y nuestras alternativas, que ya sabemos cómo hacerlo. Muy bien, después de tener nuestra tabla completa, vamos a resolver nuestro problema. Y aquí tenemos el análisis de nuestro problema. Aquí podemos ver los valores de solución de acuerdo a los modelos existentes para el análisis de nuestro problema. Asumiendo que el hospital fuera muy optimista en su decisión, nos iríamos por el modelo Maximas, que sería subcontratar y nos va a dar una utilidad de 350.000 millones de pesos, sabiendo que este modelo es tomar la mayor utilidad de las mayores utilidades. Sin embargo, siendo más realistas, podríamos irnos por el valor monetario esperado, que sería contratar y nos daría una utilidad de 169.000 millones de pesos. Entonces podemos concluir que la mejor decisión depende de los criterios que tenga el tomador de la decisión. Vamos a observar de todas formas el árbol de decisiones. Aquí observamos las probabilidades que hay en la solución de nuestro problema. Espero este problema haya sido de utilidad para ustedes y hasta una próxima ocasión.